alternativa a la escasez de agua en México? Te diré que primeramente la escasez de agua tiene lugar cuando la demanda supera el suministro de agua dulce en un área determinada. No alcanza el agua dulce disponible, no llega a los hogares, a los cultivos. El ser humano no dispone de lo suficiente para sus actividades diarias. Los tres aspectos principales que caracterizan la escasez de agua son la falta física de agua disponible para satisfacer la demanda que es necesaria que las personas necesitan, el nivel de desarrollo de las infraestructuras que controlan el almacenamiento, la distribución y acceso. Esto es, que el organismo público que nos abastece de agua en México tenga un lugar disponible para almacenar agua que después va a distribuir en cantidad suficiente que pueda satisfacer la demanda, lo cual en ocasiones no ocurre. Por lo tanto, esa escasez obliga a que se busque opciones de tecnología para satisfacer esa demanda. Y esto ocurre también porque no se permite los pozos. Vamos a hablar de las alternativas disponibles. Se puede utilizar un sistema como el Cutzamala, que se lleva agua de otros estados para satisfacer el desperdicio en la Ciudad de México o el consumo necesario e indispensable desde el punto de vista en las familias, y el despilfarro en la calle con tuberías rotas o en usos en los cuales no se tiene el control suficiente y pudiese haber un ahorro en el consumo en otros aspectos que no sea el de casa-habitación, porque hay colonias que llevan años sin un abasto regular suficiente de agua potable. Pero también ocurre que primeramente se establecen pozos y se cree que un pozo de agua va a ser eterno y que por los años y los años y los años va a suministrar agua. Los pozos se agotan, pero se agotan porque no se permite que el acuífero se recargue. Si tú observas una mancha urbana como la Ciudad de México, no puede recargar los acuíferos y año con año hay un asentamiento. Va disminuyendo el nivel de la mancha urbana, se va hundiendo la ciudad. Porque no permite la recarga de los acuíferos, porque al llenar todo de cemento, no hay por donde la tierra absorba agua. Entonces debe haber lugares donde se permita la recarga de los acuíferos, y en segundo lugar debe haber un reaprovechamiento de las aguas residuales. Debe haber la instalación, tal vez probablemente masiva, de plantas de tratamiento para un reaprovechamiento de agua. Pero también, fuera de eso, hay otras regiones en México y en otros países en el mundo donde la escasez de agua se debe a que son zonas áridas. Un ejemplo es Sonora, situado al noroeste de México, donde aproximadamente el 95% del estado de Sonora, de parte de la República Mexicana, se considera árido o semiárido y se caracteriza por altas temperaturas y falta de precipitaciones. Por ello, es inútil querer cobrar una deuda de agua a un estado como Sonora, donde el 95% de su territorio se considera árido o semiárido. No hay posibilidad ni hay agua disponible para el uso de los habitantes de ese estado. Es un ejemplo que pongo, el estado de Sonora. Tenemos más. Ahora bien, hay otra alternativa y solución posible a la escasez de agua. Se puede buscar la desalinización de agua por ósmosis inversa, que es hasta el momento la alternativa y la opción más barata posible. En otros países, en otros lugares, se utilizan otro tipo de tecnologías para desalinizar el agua, pero existen lugares donde es más viable y más probable utilizar la ósmosis inversa. Me refiero, si nos vamos a un extremo, es tomar el agua directamente del mar y desalarla. En otro, podemos tomar agua que está considerada salobre o que tiene una cantidad elevada de sales en el interior de la República, en una ciudad del interior de algún país de América Latina, donde perforas un pozo y el agua que sale con una cantidad elevada de sal. La solución más efectiva cuando ocurre eso es instalar un sistema de ósmosis inversa, que va a hacer que esa agua casi de manera instantánea, le conectas la bomba y los filtros y de manera instantánea, así como vas bombeando, va saliendo el agua y vas rellenando ya con agua ya potable completamente. Y como no es lo mismo tomar un agua de mar que tiene una cantidad de sal elevada que tomar el agua de un pozo
que tiene una cantidad de sal que se considera no apta para consumo humano, pero es más fácil quitar esa pequeña cantidad de sal comparada a la que tiene el agua de mar. Por eso la alternativa de la ósmosis inversa puede utilizarse para desalar el agua de pozos y de lugares donde se le dé un reaprovechamiento a esa agua que se consideraba no apta o que no era potable antes de aplicar la técnica de ósmosis inversa. ¿Y en qué consiste, te has de preguntar, el proceso de ósmosis inversa? Pues este consiste en que el agua es forzada a cruzar una membrana para dejar las impurezas atrás. La permeabilidad de la membrana es como un cartucho de filtro. Puede ser tan pequeña que prácticamente todas las impurezas, moléculas de sal, bacterias, virus, son separados del agua. Por eso las plantas que te venden el garrafón que llega a tu casa o el agua embotellada utilizan ósmosis inversa para purificar el agua que luego envasan y te venden. Esa agua que compras en botella es un agua que pasó por el sistema de ósmosis inversa. La ósmosis inversa se basa en cartuchos con membrana. La membrana puede ser más grande o más pequeña, puede atrapar partículas más grandes o más pequeñas. Si únicamente se quiere atrapar la molécula de sal, no se tiene que diseñar una membrana que atrape bacterias, virus y los demás componentes o impurezas que pueda contener un tipo de agua. Si únicamente se utiliza para eliminar la sal, se puede hacer de una manera económicamente rentable para generar grandes cantidades de agua desalada, únicamente sin moléculas de sal, que pueda ser apta para la agricultura, y me refiero a una agricultura para invernaderos, y también en un momento dado si agregas otros pasos de filtración, ya es apta totalmente para consumo humano, para beber, y es la misma que te venden en una botella que puedes adquirir en la tienda de la esquina o en un supermercado. Por lo tanto, la ósmosis inversa es el método que se está utilizando hoy por hoy a nivel mundial para suministrar agua a las grandes ciudades. Uno de los países que más utiliza el sistema de ósmosis inversa es en Dubái, en Arabia Saudita. En los países de esa parte del mundo, del Oriente Medio, utilizan mucho la ósmosis inversa, y esa es la solución que han encontrado. Otra solución también que es posible y es factible es la que ya te comenté, que únicamente se utiliza la ósmosis inversa para agua ya dentro del territorio que se considere no apta para consumo humano. Si pones un pozo y ese pozo tiene un agua que no es apta, a través del método de ósmosis inversa se vuelve apta para el ser humano. Se pueden eliminar impurezas como incluso metales. En algunos lugares se dice esa agua no es potable porque tiene metales, el que tú quieras, cualquier componente impuro, pero se le puede retirar con unos simples cartuchos como los de las plantas purificadoras de agua, porque en esencia eso es una planta purificadora de agua de ósmosis inversa. Y de esa manera le quitan las impurezas al pozo del pueblo y la gente puede volver a seguir utilizando esa agua con completa tranquilidad. Lógicamente a las instalaciones se les debe dar un mantenimiento para que esos mecanismos, esa tecnología se mantenga en su estado óptimo. Todos tienen un rango de tolerancia de un 80 a un 100%. Mientras se mantenga en ese rango de tolerancia va a ser apta para consumo humano. Cuando ya los cartuchos, las membranas se van degradando, van teniendo menos efectividad y es necesario reemplazarlas por otras nuevas. Ese costo es el costo de reposición de los elementos de las membranas de ósmosis inversa. Debe ser absorbido por la compañía que suministre el agua potable en la ciudad, en el pueblo, en la localidad donde se suministra este tipo de servicios. Si lo traspolamos a otra solución que se está dando hoy en día en México, a manera de ejemplo, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, está instalando paneles solares en algunas comunidades apartadas. El costo de los paneles y de los sistemas de almacenamiento, que son las baterías, y el suministro lo absorbe la Comisión Federal de Electricidad. De igual manera, la compañía de agua puede absorber el costo de la reposición de los cartuchos de las membranas de ósmosis inversa. Sin lugar a dudas, este método es el adecuado porque es el más usado a nivel mundial. También en Australia está la planta más grande del mundo de ósmosis inversa y están suministrando a grandes ciudades grandes cantidades de agua apta para consumo humano con los pasos completos, porque
como ya les he comentado, hay membranas más grandes y otras más pequeñas. Unas únicamente retiran la sal y el agua es apta para la agricultura. Otras retiran completamente virus, bacterias y otras impurezas como metales, etc. y son aptas para consumo humano. ¿Qué es la diferencia? Una es para agricultura, otra para casa-habitación. Entonces, si haces la diferencia, las inversiones para agricultura serán más bajas, más económicas, y las inversiones para consumo humano más altas, pero de alguna manera pueden satisfacer, y se espera y sería preferible que los gobiernos empiecen a hacer inversiones en este tipo de tecnología, porque ya no es de hoy, del año 2021, donde se padece la sequía más prolongada en México, la más pronunciada que se ha dado en los últimos 30 años, sino que esto es recurrente. Las sequías son recurrentes, no ocurre hoy y ya nunca va a ocurrir, no, hay ciclos de sequías que se van dando en el tiempo, cada 20 años, cada 30 años, etc. Por lo tanto, hay que estar preparados también para el aumento de la demanda por el aumento de la población en los lugares donde se requiere el agua para consumo humano o para la agricultura. El aumento en los cultivos y el aumento de la población, cuestiones naturales de simple lógica que debe de estar y debe de preverse por los gobiernos locales e instalar de manera acelerada sistemas de ósmosis inversa. Existe otra tecnología que se ha mencionado, que puedes obtener agua del aire. Esa es más costosa, pero también es una alternativa en situaciones de emergencia. Obtener agua del aire. Así como lo escuchas, hay un sinnúmero de compañías que ya comercializan productos que obtienen agua del aire. Así pongas una planta de esas con un panel solar en medio del desierto de Atacama o del desierto del Sahara, obtendrías agua potable. Pones una planta que obtiene agua del aire y el aire, aún en el Sahara, aún en el desierto de Atacama, lleva agua. Se puede obtener agua del aire. Esa es otra tecnología, pero la principal es la de ósmosis inversa. Simplemente obligar al agua salobre a pasar por un cartucho de membranas de ósmosis inversa y se obtiene agua potable. Después simplemente se tiene que desechar la salmuera nuevamente hacia algún lugar, porque se obtiene de desperdicio la sal que se le está quitando al agua que ya queda apta o para agricultura o para consumo humano. Sin lugar a dudas son muy alentadoras esta y otras tecnologías que pueden hacer que el futuro sea más promisorio para todo el ser humano. Podemos salvar el planeta usando tecnología, podemos proteger los ecosistemas, el medio ambiente y nuestro entorno usando la tecnología a nuestro favor y no en nuestra contra. Por lo tanto, una de las tecnologías prometedoras para un futuro lleno de agua disponible para el ser humano es la desalación del agua por ósmosis inversa. El océano cubre cerca del 70% de la superficie del planeta. Por lo tanto, agua que puedas desalar, de la que se puede obtener agua potable, hay y habrá en abundancia eternamente. Por lo tanto, es una tecnología prometedora. Como siempre, tu opinión es muy importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.